realizarla la clase que viene. Bien, hoy vamos a hacer dos ejercicios más de la unidad 5. El primero de los dos que vamos a ver, vamos a seguir viendo, o sea, si recuerdan, en la clase pasada vimos ejercicios de diferencia de medias entre dos poblaciones distintas. Bien, ahora lo que vamos a ver, vamos a seguir con diferencia entre promedios, ¿no? O vamos a ver que le vamos a llamar promedio de la diferencia, pero diferencia de promedio, pero en vez de trabajar con dos poblaciones distintas, vamos a trabajar con una misma población, ¿sí? Se llaman poblaciones dependientes o apareadas, digamos. Creo que esa es la forma en la que está enunciado en el teórico. Es la misma población a la cual vamos a someter a un determinado proceso, ¿sí? O el mismo conjunto de elementos de una población que atraviesan distintos procesos. Entonces vamos a hacer una comparación entre eso, pero eso, partiendo siempre de la base, ahora vamos a verlo, va a quedar claro en el ejemplo, de una misma población. ¿Bien? Fíjense, el ejercicio ahí, voy a pasar a compartirles pantalla. Bien. El ejercicio es el ejercicio número 6 y dice lo siguiente. El contador de una empresa evalúa los dos servidores de Internet que actualmente se emplean. Entre otros elementos, verificará la velocidad de transmisión, por ejemplo, de archivos, que se mide por el número de bits por segundo con que puedan transmitir los servidores. Entonces, esa es nuestra variable, ¿no? Velocidad de transmisión a la que cada servidor transmite, medida en bits por segundo. A tal fin, selecciona al azar 10 archivos registrando las siguientes velocidades de transmisión. Y lo que tenemos abajo es simplemente un archivo, un cuadro donde nos muestra los resultados de la muestra, valga la redundancia, ¿no? Cada archivo y nos muestra cuánto tardó en transmitir ese archivo en bits por segundo usando el servidor A y cuánto tardó para transmitir el mismo archivo, cada uno, el mismo archivo, ¿no? Los 10 mismos archivos utilizando el servidor B. Bien, aquí tenemos una diferencia. Si se acuerdan, en los ejercicios que vimos en la clase pasada, por ejemplo, recuerdo uno que veíamos lo que se tardaba en entregar un menú en dos restaurantes distintos. ¿Sí? O en dos sucursales distintas. No me acuerdo, creo que eran dos sucursales del mismo restaurante. Bueno, ahí ven, tenemos dos poblaciones distintas. Uno son los menús que entrega la sucursal 1 y otro eran los menús que entregaba la sucursal 2. Bueno, ahora tenemos el mismo conjunto de archivos, entonces, al mismo archivo sujeto a dos procesos distintos, ¿no? Sujeto a a ser transmitido por el servidor A y por el servidor B. Por eso estamos hablando de que es una muestra dependiente, ¿no? Porque los elementos sobre los cuales medimos la variable son los mismos elementos, en este caso los 10 archivos. ¿Bien? Pero más o menos el razonamiento es el mismo que vamos a irlo viendo a lo largo del ejercicio. Dice, ¿a qué conclusión llegaría el contador si realizara la prueba de hipótesis correspondiente a un nivel de significación del 10%? Bien, empecemos a resolver. Dice, bueno, para colaborar con el contador nosotros le sugerimos realizar una prueba de hipótesis y una estimación, si fuera necesario, ya vamos a ver cuánto es necesario, sobre la diferencia de medias con muestras dependientes. Bien, esto es lo que estamos hablando. En este caso tenemos muestra dependiente. Cuando estamos con este tipo de ejercicios, ¿no? Con este tipo de problemas, como el que estamos trabajando acá, el parámetro dosimal le vamos a llamar D barra. ¿Sí? Fíjense cómo definimos a el de barra, que es la D es diferencia, entonces la diferencia promedio. Fíjense, es un promedio, ¿no? Un promedio a nivel de la población. Porque si se fijan, estamos dividiendo por n, que es el n mayúscula, que es el tamaño de población, sumamos todas las diferencias y la dividimos por n. Es un promedio simple a nivel de la población. Ese es nuestro parámetro. Fíjense cómo definimos, además importante, cómo definimos a esta D mayúscula sub i. ¿Sí? La definimos como x sub 1i menos x sub 2i. Esto que parece chino básico, van a ver que es bien simple. Este es el valor que asume la variable en un caso y el valor que asume la variable en el otro. En nuestro caso, el valor que asume
la velocidad de transmisión con un servidor para cada archivo I, ¿sí? Menos la velocidad que asume con la que se transmite un archivo con el servidor P, ¿sí? Para cada archivo. Fíjense, acá está explicado que nuestro parámetro, entonces, de barra, ¿sí? Es el promedio de las diferencias entre los dos valores de la variable para cada elemento acaso. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, es el promedio, es el barra, va a ser el promedio de las diferencias en la velocidad de transmisión de cada archivo utilizando cada servidor. ¿Se entiende? Acá lo que hacemos para cada archivo, vemos la diferencia y esa diferencia le calculamos un promedio para el conjunto en este caso, en el de barra mayúscula es para la población, pero como nosotros desconocemos todos los componentes de la población, como hacemos siempre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra y en base a esa muestra vamos a calcular un estimador de ese parámetro. ¿Cuál va a ser el estimador? Bueno, no va a ser otro que el promedio de esas diferencias a nivel de nuestra muestra, para lo cual vamos a trabajar con este D chiquita, D barra chica, ¿sí? Que, de nuevo, fíjense que tiene la misma estructura, la sumatoria de las diferencias dividido n, que es el tamaño de la muestra. Y donde a cada diferencia la vamos a definir de la siguiente manera. La velocidad con que se transmite cada archivo con el servidor A, menos la velocidad con la que se transmite cada archivo con el servidor B. Bien, ya cuando veamos aplicado esto va a ser bien simple, pero entonces la idea es esa, es tratar de plantear una prueba de hipótesis en el cual nosotros vamos a plantear como hipótesis nula, como siempre, que el promedio de las diferencias es igual a 0. ¿No? Entonces vamos a decir que en promedio no hay diferencia, esa es la hipótesis nula, en promedio no hay diferencia en transmitir un archivo con un servidor y con el otro, en la velocidad de transmisión. ¿Sí? Entonces cada servidor, vamos a decir, tiene similar velocidad, no hay diferencias significativas, versus la hipótesis alternativa, en la cual vamos a decir que esa diferencia, ¿sí? En promedio esas diferencias son distintas de 0. ¿Sí? Es decir, que sí hay diferencias entre transmitir los archivos con un servidor o con el otro, en transmitir cada uno de esos archivos. ¿Bien? ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Es bastante simple. Fíjense, tenemos la misma estructura que la que venimos teniendo siempre, ¿no? Una prueba bilateral en la cual suponemos como hipótesis nula que no hay diferencias significativas y como hipótesis alternativa que sí hay diferencias significativas. ¿Bien? Bueno. Para eso, una vez planteada la hipótesis, planteamos como siempre un estadístico de prueba. En este caso, el estadístico que vamos a utilizar va a tener la siguiente forma. De nuevo, fíjense, siempre la estructura del estadístico es la misma. Para estos casos, ¿no? Para los casos de diferencia de medios, o que trabajamos con medios, o incluso también cuando trabajamos con proporciones, como vamos a ver ahora, después. El estimador menos el parámetro sobre la desviación estándar del estimador. Bien, en este caso nuestro estimador de media menos, de chiquita, ¿no? La diferencia, el promedio de las diferencias en la muestra menos nuestro parámetro, el promedio de diferencias en la población, sobre la desviación estándar del estimador que vamos a definir de la siguiente manera. ¿Sí? Fíjense, es la misma estructura que venimos trabajando hasta ahora. Y ese estadístico acá, esa forma acá, esta expresión particular, nos permite calcular un valor particular de la variable t con distribución de probabilidad student con n-1 grados de libertad. O lo que es lo mismo, este estadístico acá, con esta expresión, este estadístico acá definido con esta expresión, se distribuye t con n-1 grados de libertad. Entonces, ya tenemos planteadas las hipótesis y ya tenemos planteado la forma que asume nuestro estadístico y cómo se va a distribuir de acuerdo a qué modelo de probabilidad se distribuye. El punto siguiente, de acuerdo, fíjense, es el mismo procedimiento con el cual venimos trabajando en los ejercicios anteriores, ¿no? Definimos cuáles son los puntos críticos para luego definir nuestra zona de rechazo y nuestra regla de decisión para la prueba de hipótesis. Para definir el punto crítico, retomemos.
¿Sí? El nivel de significación, que nos bien decían que era del 10%, será 0,1. Y el segundo elemento que vamos a tomar para definir nuestros puntos críticos es que se trata de una prueba bilateral. Bien, como se trata de una prueba bilateral, y esto es lo mismo que siempre, no tenemos un solo punto crítico, sino tenemos dos puntos críticos que le vamos a llamar T estrella y T2 estrella. ¿Sí? Y a este nivel de significación entonces lo tenemos que dividir en las dos colas de la distribución de T. ¿Bien? Por ende, el T estrella, el primero de los dos puntos críticos, va a ser un T con n-1 grados de libertad que acumula alfa sobre 2. Y el T2 estrella, acá está mal, vamos a ponerle 2 estrellas, ¿sí? Va a ser el T para n-1 grados de libertad, acá también está mal, que acumula 1 menos alfa sobre 2. ¿Bien? Esto es lo mismo que vimos siempre, entonces n-1 es 9, como alfa es 0,1, alfa sobre 2 es 0,05, y por ende 1 menos alfa sobre 2 es 0,95. Bien, entonces ya sabemos que en una distribución T, que es simétrica con respecto al 0, ¿no? El valor que acumula 0,05 y el que deja a su derecha 0,05 o que acumula 0,95 van a ser iguales en valor absoluto, solo que con signo distinto. ¿Bien? Por ende, nuestro primer punto crítico va a ser menos 1,833, ¿sí? Que ese es el valor de T para 9 grados de libertad, que acumula 0,05. Y 1,833 va a ser el segundo de los puntos críticos. Establecidos nuestros dos puntos críticos, vamos a poder plantear, como siempre, la zona de rechazo. Bien, la zona de rechazo, entonces, de la hipótesis nula, vamos a poner acá por las dudas, para que no se confunda, esta es la zona de rechazo de la hipótesis nula. Bien, va a estar dada por aquellos valores de t que sean menores a menos 1,833 o los t que sean mayores a 1,833. ¿Qué significa esto? Que si y aquí viene nuestra regla de decisión, que si en base a las observaciones muestrales nosotros calculamos un valor observado para el estadístico, un valor observado para t, que esté a la izquierda, que sea menor a menos 1,833, o un valor que sea mayor a 1,833, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que rechazamos la hipótesis nula. ¿Bien? Ahora, si encontramos, en base a las evidencias muestrales, el valor observado de t se encuentra entre estos dos límites, ¿no? Entre 1,833 y 1,833, no vamos a rechazar la hipótesis nula, vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿Bien? Bueno. Hasta aquí venimos igual que siempre. Y ahora viene algo que es un poquito distinto a la fórmula, a lo que veníamos trabajando, que es cómo hacer a partir de la evidencia muestral para calcular los distintos estimadores muestrales y los valores del estadístico. ¿Bien? Porque si recuerdan, ¿dónde tenemos el estadístico? A ver, el estadístico está acá. Necesitamos saber el estimador, ¿no? del promedio de las diferencias, ¿sí? Y la desviación estándar esta. Para eso vamos a hacer el cálculo del promedio, digamos, de las diferencias promedio y de la desviación estándar de esas diferencias. Del promedio y de la desviación estándar de las diferencias. Para esto es muy simple. A cada archivo, fíjense, en esta tablita. Cada archivo, ¿no? Esta es la información que surge de la muestra. Esto es el cuadrito que está en el planteo del enunciado. O sea, a cada archivo vemos cuánto se tarda en el servidor A y cuánto se tarda en el servidor B. Y restamos el A menos el B y esta es la diferencia. Porque habíamos definido la diferencia, esto es por cómo definimos la diferencia. La diferencia la definimos como lo que es la velocidad de transmisión no es lo que se tarda, sino la velocidad, perdón, ¿no? La velocidad de transmisión con un servidor menos la velocidad de transmisión con el otro servidor. ¿Bien? Y esta es la diferencia. Acá tenemos cada una de las diferencias, que son estas d chiquita sub i. Sub i se refiere al archivo i.
Entonces, este sería D sub 1, este sería D sub 2, este sería D sub 3, ¿se entiende? La diferencia para cada uno de esos archivos. Una vez que calculamos todas esas diferencias, ¿sí? Podemos tranquilamente calcular el promedio. ¿Cómo hacemos? Le calculamos un promedio simple a estas diferencias, que es la sumatoria de las diferencias para cada uno de los archivos, que este 3,9 que está acá abajo, si se fijan, este 3,9 surge de sumar la diferencia de la velocidad de transmisión para cada uno de los archivos y dividirlo por el tamaño de la muestra. Entonces, este 0,39 es nuestra estimación del promedio de esas diferencias. Bien, es nuestro estimador puntual del D barra grande, ¿no? Este D barra chiquito. Y tranquilamente, entonces, también podemos sacar la desviación estándar, la varianza y por ende la desviación estándar de las diferencias. Bueno, esto ya lo saben ustedes. A cada uno de los valores observados le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular cualquier varianza muestral, ¿no? O sea, cualquier varianza, pero en particular una varianza muestral, sumamos esas diferencias, las elevamos al cuadrado y le dividimos por n-1. Y así calculamos la desviación, la varianza para la varianza de las diferencias en la muestra. Calculamos la desviación estándar. Esto no es nada más que lo mismo que ya hemos trabajado en otros casos para una variable aleatoria cualquiera. En este caso, nuestra variable aleatoria se convirtió en la diferencia entre la velocidad de transmisión de cada archivo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Listo. Entonces, ya tenemos toda la información, ¿no?, que necesitamos para calcular el valor observado del estadístico. Retomemos. Como habíamos definido el estadístico, ¿no? El promedio de las diferencias en la muestra menos el promedio, acuérdense, bajo la hipótesis nula. Esto es siempre de acuerdo con la hipótesis nula. Vamos a reemplazar esto, vamos a ponerlo así, mire, para que ustedes se den cuenta. Esto es lo que quiero hacer, para que ustedes se den cuenta que esto es siempre bajo la hipótesis nula. ¿Bien? El valor de DM del parámetro, supuesta la hipótesis nula, sobre la desviación estándar del estimador, ¿no? Y habíamos dicho, bueno, esto nos va a dar un valor de T, un valor observado para nuestro estadístico, o nuestro estadístico T, un T observado, ¿bien? Simplemente reemplazamos nuestra estimación de esa diferencia del promedio de la diferencia, 0,39 menos 0, que es el valor de barra para la hipótesis nula, sobre la desviación estándar del estimador, que ya habíamos dicho que era 0,43, la desviación estándar de las diferencias, dividido raíz de n. Eso, les recuerdo, fíjense, esto está acá arriba. ¿Bien? Es tal cual esto. Solo que suponiendo para el parámetro el valor supuesto en la hipótesis nula. ¿Bien? Y esto nos da entonces un valor de T observado de 2,867. Si se fijan, ese 2,867 es mayor a 1,833. ¿Bien? Es mayor a 1,833. Por ende, ese valor observado de T pertenece a la zona de rechazo. Y como pertenece a la zona de rechazo, vamos a rechazar la hipótesis nula. Es decir, que en base a las evidencias que tenemos en la muestra y con un nivel de significación del 10%, se infiere que, en promedio, las diferencias de velocidad con la que se va a transmitir cada archivo es distinto de cero. ¿Bien? Entonces hay una diferencia significativa entre la velocidad en la que transmite un servidor y el otro. Eso es lo que el resultado que nos da nuestra prueba de hipótesis. Ahora bien, la prueba de hipótesis no nos va a decir, y esto retomemos, acuérdense lo que veíamos en la clase pasada, la prueba de hipótesis no nos va a decir cuál servidor transmite a mayor velocidad, ni cuál es la diferencia en la transmisión entre esos dos servidores, ¿bien? La velocidad de transmisión. Para eso, para ver cuál servidor transmite a mayor velocidad y cuál a menos, y poder estimar la cantidad específica, ¿no?, la diferencia en esa velocidad, es decir,
poder estimar la cantidad de bits por segundo en que en promedio se va a diferenciar la velocidad de transmisión de cada servidor, podemos hacer una estimación por intervalo, ¿no? Una estimación del parámetro, de ese parámetro de barra grande, y acá, recordemos, siempre a partir de la misma muestra que tomamos y siempre con un nivel de confianza complementario al nivel de significación. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Esto lo hacemos entonces para poder ver cuáles de los servidores transmite a mayor velocidad y más o menos cuál es la diferencia promedio en la que se transmite cada archivo. Retomemos esto, este es nuestro estimador de barra chiquita, ¿no? El promedio de las diferencias en la muestra, este es el estadístico, y esta es la estructura del intervalo, que si se fijan es la misma estructura que venimos trabajando siempre, ¿no? Vamos a decir que con un nivel de confianza dado por, en este caso va a ser el 90%, ¿no? Porque es 1 menos alfa y alfa era 0,10. Con un nivel de confianza del 90%, el estimador, podemos decir que va a estar comprendido entre, perdón, el valor del parámetro, el verdadero valor del parámetro, entre el estimador más menos el estadístico por la desviación estándar del estimador. Fíjense, de nuevo, es la misma estructura que venimos trabajando siempre. Y todos estos valores ya los conocemos. Ya conocemos de chiquita barra, porque lo calculamos. Ya conocemos este, porque dijimos, el nivel de confianza va a ser complementario al nivel de significación. Entonces vamos a tener un nivel de confianza, se lo voy a poner acá para que no se pierda, con un nivel de confianza de 1 menos alfa. 1 menos alfa está por aquí, alfa igual a 0,9. ¿Bien? Así entonces vamos a poder trabajar. Vamos, digamos, esta es la misma estructura que siempre, el límite inferior del intervalo, entonces al estimador le vamos a restar este producto entre el estadístico y la división estándar del estimador, y en el límite superior le vamos a sumar ese producto. ¿Bien? Entonces, si se fijan, el primer resultado, los dos límites 0,14 y 0,64. ¿Bien? Esos son nuestros dos límites, el límite superior y el límite inferior y el límite superior del intervalo. ¿Bien? Primer punto, el 0 no está en el intervalo. ¿Bien? Y eso nos hace que vamos a tener la misma conclusión que tuvimos con la prueba de hipótesis, porque como trabajamos con un nivel de confianza, eso es importante, trabajamos con un nivel de confianza complementario al nivel de significación, por ende tenemos que tener siempre la misma conclusión. En este caso, que con el 0 no está en el intervalo, vamos a decir que existe en promedio una diferencia significativa entre transmitir un archivo con un servidor que hacerlo con otro, en la velocidad de transmisión. ¿Bien? Ahora, primer punto, entonces el 0 no está en el intervalo. Segundo punto, esta es la misma estructura de lo que veíamos en la clase pasada. Fíjense, los dos límites son positivos. ¿Sí? Entonces, si nosotros definimos de esta manera las diferencias, ¿sí? Como la velocidad de transmisión en el servidor A menos la velocidad de transmisión en el servidor B, nosotros definimos así a las diferencias. Entonces, como los dos límites son positivos, los dos límites tienen positivos, vamos a estimar que en promedio la velocidad de transmisión, la velocidad con la que se transmite un archivo en el servidor A es mayor que la velocidad con la que se transmite ese mismo archivo utilizando el servidor B. ¿Sí? Porque este es positivo y acá nosotros definimos esa diferencia como la velocidad de A menos la velocidad de B. Entonces vamos a decir, bueno, en promedio vamos a decir que como esa diferencia en promedio es positiva, entonces la velocidad con la que transmitimos el archivo con el servidor A es mayor que la que transmitimos ese mismo archivo utilizando el servidor B. ¿Bien? Y además, con ese nivel de confianza, ¿no? Con un nivel de confianza del 90%, podemos decir que en promedio, para transmitir cada archivo, el servidor A
la velocidad de transmisión del servidor A va a superar a la del servidor B en una cantidad comprendida entre 0,14 y 0,64 bits por segundo, que son nuestros límites del intervalo. Bien, y con eso terminamos el ejercicio. Si se fijan, hicimos algo parecido a lo que hicimos en la vez anterior. Vimos primero en una prueba de hipótesis, constatamos, digamos, al rechazar la hipótesis nula dijimos, hay diferencias significativas en el promedio, en lo que se transmite, en la velocidad de transmisión de cada archivo utilizando los dos servidores. ¿Sí? En promedio hay diferencias significativas. ¿Bien? Después dijimos, bueno, como los dos límites son positivos, hay un servidor, ¿sí? El servidor A, en promedio, transmite a mayor velocidad que el servidor B. Y aparte, aparte podemos estimar cuál era esa diferencia en la velocidad de transmisión. Esos dos últimos resultados los pudimos obtener sí o sí a partir de la estimación. En este caso, una estimación por intervalos. No es un resultado que hubiésemos podido obtener con nuestra prueba de hipótesis. Bien, con ello entonces terminamos estimación e inferencia, digamos, sobre, es decir, prueba de hipótesis y estimaciones sobre diferencias de promedios. Tanto para poblaciones independientes o muestras independientes, como vimos en la clase pasada, como muestras apareadas o dependientes, como vimos en esta clase. Ahora vamos a pasar a... en la clase pasada también vimos cociente, ¿no? Prueba de hipótesis y estimaciones sobre el cociente de varianza. Ahora vamos a pasar a ver el otro parámetro con el que siempre trabajamos, que es la proporción poblacional de éxitos. Y vamos a hacer de nuevo inferencias respecto a esa proporción en distintas poblaciones. Eso lo va a seguir desarrollando Roberto a continuación. Bueno, buenas tardes a los conectados en esta clase. Bueno, ya para terminar con la unidad 5, con ejercicios de aplicación en la unidad 5, que se trata de prueba de hipótesis y estimación para la diferencia de parámetros en dos poblaciones. Entonces, en general, para hacer este tipo de inferencias se toman dos muestras. Pero dos muestras que no van a proveer de observaciones de una misma variable. Pero lo que se pretende es verificar si el parámetro de esa variable es diferente o no, o si tiene diferencias significativas en una población o en otra. Entonces, lo que nos resta por ver es si la proporción de éxitos de una misma variable cualitativa, tomando como referencia, es similar o no en dos poblaciones que se consideran inicialmente distintas. Para ello vamos a ver y desarrollar el ejercicio número 7. Un banco necesita conocer si la proporción de cuentas corrientes cuyos titulares sean sociedades es diferente en sus dos sucursales. Llamemos sucursal 1 y sucursal 2. Entonces, la población que se dicotomiza aquí es la población de cuentas corrientes. Las cuentas corrientes necesariamente tienen un titular. Es decir, ¿a nombre de quién está la cuenta corriente? Bueno, entonces, a la población de cuentas corrientes se la dicotomiza en cuentas corrientes cuyos titulares son sociedades y cuentas corrientes cuyos titulares sean no sociedades, como por ejemplo personas físicas. Entonces, la población de cuentas corrientes ha sido dicotomizada según ese criterio, en función del titular. En particular, el parámetro proporción que interesa es la proporción de cuentas corrientes que tengan a titulares a sociedades.
La cuestión es que este banco tiene dos sucursales, y en ambas sucursales, obviamente, tanto sociedades como no sociedades tienen cuentas corrientes abiertas. Entonces, de la sucursal 1 se han seleccionado aleatoriamente 106 cuentas corrientes allí abiertas. De ellas, se observó que 58 tienen a titulares que son sociedades. Por otro lado, de la sucursal 2 se selecciona una muestra de 121 cuentas corrientes abiertas en la sucursal 2. Entre ellas se observaron a 83 que tienen a titulares que son sociedades. Bien, a un nivel de significación del 5% describe una conclusión para el banco. Bueno, para ir aclarando la simbología, vamos a simbolizar con P mayúscula sub 1 a la proporción de éxitos, o sea, a la proporción de cuentas corrientes de la sucursal 1 que tienen a sociedades como titulares. Por lo tanto, 1 menos P sub 1 igual a Q sub 1 es la proporción de fallos, o sea, cuenta corriente de la sucursal 1 que no tienen a sociedades como titulares. Y se simboliza, para desarrollar el ejercicio, con P sub 2, P mayúscula, a la proporción de éxitos, cuyas cuentas corrientes de la sucursal 2 tienen a sociedades como titulares. 1 menos P sub 2 igual a Q sub 2 será la proporción de fallos, o sea, proporción de cuentas corrientes de la sucursal 2 que no tienen a sociedades como titulares. Por lo tanto, lo que se propone en este ejercicio es realizar una prueba de hipótesis para verificar si hay diferencia significativa o no entre estas dos proporciones. Por eso se define el parámetro decimal como delta P, la diferencia, separación entre estas dos proporciones, P sub 1 menos P sub 2 recién definidas. El estimador, delta P minúscula, o sea, la diferencia de proporciones muestrales de éxitos. Hemos tomado una muestra de cada una de las sucursales de cuentas corrientes y con las evidencias muestrales vamos a determinar más luego el valor de la proporción muestral de éxitos en la muestra 1 y el valor de la proporción muestral de éxitos, o sea, proporción muestral de cuentas corrientes cuyos titulares sean sociedades. En este caso, el estadístico prueba acá, el estadístico para inferencias, se define como estimador menos parámetro bajo inferencia dividido la desviación estándar estimada, por eso usamos S y no sigma, la desviación estándar estimada del estimador. Aquí en prueba de hipótesis del parámetro delta P mayúscula, a la desviación estándar del estimador delta P minúscula se la determina con esta expresión o raíz cuadrada. La cuestión es que con esta expresión del estadístico K es posible calcular, con datos de muestras, valores posibles z minúscula de la variable z mayúscula con distribución normal estándar. En el denominador, de nuevo aquí en la expresión de la desviación estándar estimada del estimador delta P minúscula, figura el estimador P minúscula barra del parámetro proporción poblacional de éxitos, que corresponde a emplear cuando se disponen de observaciones provenientes de dos muestras. A este estimador se lo llama proporción común o amalgamada y su fórmula es P minúscula barra, cantidad de éxitos en la muestra 1 más la cantidad de éxitos observados en la muestra 2, dividido la suma de los tamaños de muestras que se han seleccionado. En símbolo, X sub 1, cantidad de éxitos que se han observado en la muestra 1, o en la muestra proveniente de la sucursal 1, y X sub 2 es la cantidad de éxitos observados en la muestra de cuentas seleccionadas de la sucursal 2. Aquí, en prueba de hipótesis, como bajo hipótesis nula vamos a suponer que son iguales las proporciones de éxitos en una población y otra, de cuentas corrientes, entonces hay que hacer de cuenta de que en realidad estamos estimando una sola proporción. De nuevo, en prueba de hipótesis del parámetro delta P mayúscula, la hipótesis nula nos va a decir que las proporciones son iguales. Se suponen iguales las dos proporciones de cuentas corrientes en la sucursal 1 y en la sucursal 2. Por lo tanto, bajo esa circunstancia, para estimar esa proporción en común, digamos, se usa este estimador.
Es como que estamos estimando una proporción. Reitero, esto es en prueba de hipótesis, porque en la hipótesis nula suponemos iguales las proporciones en las poblaciones. Entonces, cuando hagamos la estimación del parámetro delta P mayúscula, no vamos a usar este estimador común. ¿Por qué? Porque si vamos a estimar un valor delta P, es porque hemos rechazado la hipótesis nula de que sean iguales. Pero eso lo veremos más luego. Por ahora continuemos con la prueba de hipótesis. Otra condición necesaria, o dato necesario mejor dicho, además del estadístico K de prueba o de inferencia, es la probabilidad alfa que acompaña al nivel de significación. Bueno, la prueba de hipótesis la vamos a hacer a un nivel de significación del 5%, eso equivale a decir que la probabilidad alfa, que se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso sea cierta, es 0,05. Esto es muy importante para, a continuación, encontrar los puntos críticos. Por lo tanto, si alfa es 0,05, alfa sobre 2 va a ser 0,025 y 1 menos alfa sobre 2 va a ser 0,975. Las hipótesis. Hipótesis nula, parámetro delta P mayúscula igual a 0. Eso implica el supuesto de que la proporción poblacional de cuentas corrientes cuyos titulares sean sociedades es igual en la sucursal 1 que en la sucursal 2 de este banco. Y la hipótesis alternativa, de luego, dice que delta P es distinto de 0. O sea, equivale a decir que P mayúscula sub 1, aquí falta el sub 1, sea distinta a P mayúscula sub 2. O sea, las proporciones de cuentas corrientes con titulares sociedades sería distinta en el sucursal 1 y en la sucursal 2. Entonces siempre, al menos aquí en todas estas pruebas de hipótesis que hemos hecho en la unidad 5, se trabaja como si fuera bilateral. Eso nos obliga a encontrar dos puntos críticos del estadístico K, que en este caso van a ser valores particulares de la variable Z, según dijimos cuando presentamos el estadístico para inferencia. Recuerden que los puntos críticos, o valores del estadístico de prueba, no se calculan básicamente, más bien los encontramos en la tabla del modelo de probabilidad que corresponda. Aquí van a ser dos valores particulares, reitero, de la variable Z con distribución normal. Entonces, Z asterisco, primer punto crítico, va a ser menos 1,96. Este valor, reitero, viene de la tabla del modelo normal y lo encontramos con la probabilidad acumulada alfa sobre 2. Para ir a buscar puntos críticos en las tablas, tenemos que ir con una probabilidad acumulada, o sea, una probabilidad a la izquierda de cierto valor. En este caso, reitero, a la izquierda del valor menos 1,96 de Z, la probabilidad acumulada es 0,025 o alfa sobre 2. Y el otro punto crítico va a ser 1,96 positivo, porque es aquel valor de la variable Z que tiene asociada otra probabilidad acumulada, 1 menos alfa sobre 2, o 0,975 en este ejercicio. Ahí lo vemos cuando vamos a identificar, o cuando identifiquemos la zona de rechazo de la hipótesis nula. La zona de rechazo comprende a valores posibles de la variable Z que sean menores a Z asterisco, o sea, menores a menos 1,96, y también la zona de rechazo comprende o contiene a valores de la variable Z que sean mayores a Z doble asterisco, o sea, valores de Z mayores a 1,96. En el gráfico, distribución normal de la variable Z, centrada en el 0, aquí está el menos 1,96, el 1,96, entonces en cada extremo queda la probabilidad alfa sobre 2, recordando que el área total vale 1, y aquí, en azul, está la zona de rechazo de la hipótesis nula. Como dijimos, la zona de rechazo comprende a valores de la variable Z que sean menores a menos 1,96 y también la zona de rechazo comprende a valores de la variable Z que sean mayores a 1,96. Aquí está zona de rechazo. He encontrado los puntos críticos en la tabla del modelo normal. Identificamos la zona de rechazo de la hipótesis nula. Bien, ¿qué resta por hacer? Acudir a los resultados o evidencias muestrales. En el enunciado algunos de estos datos estaban en el enunciado del ejercicio. De la sucursal 1 se había seleccionado una muestra de 106 cuentas corrientes.
De entre ellas se observaron 58 éxitos, o sea, 58 de las 150 seleccionadas tienen a sociedades como titulares. Calculamos la proporción muestral de éxitos. P minúscula sub 1, 58 en 106, 0,47, y Q minúscula sub 1, proporción muestral de fallo, sería como 1 menos P sub 1, 0,453. De la sucursal 2, se seleccionaron aleatoriamente 121 cuentas corrientes, de entre ellas se observaron 83 que tienen a titulares a sociedades. Calculamos la proporción muestral sub 2 de éxitos, 83 en 121, 0,686, y Q minúscula sub 2, proporción muestral de fallos, 1 menos P minúscula sub 2, 0,314. Luego, en prueba de hipótesis, dijimos de que, como la hipótesis nula plantea que las proporciones de éxitos serían iguales en una población y en otra, entonces es como que hay que estimar una sola proporción. Y para ello se usaba P minúscula barra, que se calculaba como éxitos en la muestra 1 más éxitos en la muestra 2 observados, dividido la suma de los tamaños de muestra. Bueno, entonces procedemos a este cálculo de P barra, nos da 0,621. Inmediatamente calculamos Q barra como 1 menos P barra, 0,379. Ahora calculamos, con esta evidencia muestral, el valor del estadístico de prueba, o valor de K observado, o valor de Z observado. Con la misma expresión, obviamente, del estadístico. Aquí está de nuevo la expresión del estadístico por inferencia, que nos va a devolver un valor particular de la variable Z, el llamado Z observado. Vamos reemplazando con los valores de las muestras. Entonces aquí tenemos P sub 1 menos P minúscula sub 2, menos 0, bajo hipótesis nula, delta P mayúscula es 0. Aquí está P barra, Q barra, recién calculados, y el producto de la inversa de la suma, perdón, de las inversas de los tamaños de muestra. 1 dividido n sub 1 más 1 dividido n minúscula sub 2. Con todo esto resolvemos y llegamos a un valor Z observado con las evidencias muestrales de menos 2,17. Recordemos que los puntos críticos eran menos 1,96 y 1,96. Se rechazaba la hipótesis nula si calculamos un Z observado menor a menos 1,96 o si calculábamos con evidencia muestral un valor de Z mayor a 1,96. Bueno, aquí estamos viendo de que el valor de Z observado menos 2,17 es menor al punto crítico menos 1,96. Es decir, menos 2,17 es un valor que pertenece a la zona de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula. En base a las evidencias muestrales y con un nivel de significación del 5%, se infiere que la diferencia entre proporciones no es igual a 0, que es lo que planteaba la hipótesis nula. Por lo tanto, habría diferencia significativa entre la proporción de cuenta corriente de la sucursal 1, que tienen a sociedades como titulares, y la proporción de cuenta corriente de la sucursal 2, que tienen a sociedades como titulares. Al haber rechazado la hipótesis nula, se puede realizar a continuación una estimación por intervalo del parámetro delta P mayúscula. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta estimación por intervalo? Primero, detectar cuál de las dos proporciones es la mayor, o cuál es la menor. Y determinados los valores del límite inferior, del límite superior del intervalo de estimación o de confianza, vamos a tener una referencia de la posible magnitud o cantidad en que se separa una proporción de la otra. Entonces, dado que se rechazó la hipótesis nula, corresponde realizar la estimación por intervalo del parámetro delta P. Bueno, lo que decíamos, con el fin de constatar en qué sucursal la proporción de cuenta corriente que tiene una sociedad como titular es mayor o menor, y para estimar la cantidad en que se diferencian dichas proporciones, es posible realizar una estimación del parámetro delta P mayúscula, que se define como P mayúscula sub 1 menos P mayúscula sub 2.
la diferencia de proporciones de éxitos en las dos poblaciones. Y siempre, Profe, perdón, ¿cuándo no sería cero las dos P mayúsculas, la diferencia de las dos P mayúsculas? pero para eso está la prueba de hipótesis primero, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula. O sea que ya descartamos de que delta P sea cero. ¿Se entiende? Asumimos que delta P no es cero, porque hemos rechazado la hipótesis nula en este ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bien, ya entendí. Gracias. Bien, por eso corresponde a continuación para agregar más información, desde luego, la estimación del parámetro delta P mayúscula. Bueno, aquí lo vemos. Para realizar la estimación, o sea, para llegar al límite inferior y superior de estimación del parámetro delta P mayúscula, hay que utilizar las mismas evidencias con que se hizo la prueba de hipótesis. Y con un nivel de confianza que sea complementario del nivel de significación con que se realizó la prueba de hipótesis también. Entonces aquí tenemos parámetro estimar, delta P mayúscula, definido como la diferencia de las proporciones poblacionales de éxitos. El estimador sigue siendo delta P minúscula, proporción muestral de éxitos en la muestra 1, menos proporción muestral de éxitos en la muestra 2. Y el estadístico de prueba tiene una pequeña diferencia con el estadístico de prueba que usamos para la prueba de hipótesis. La diferencia radica aquí en cómo se llega a la estimación de las desviaciones estándar del estimador delta P minúscula. Aquí, insisto, estamos haciendo esto porque se llegó a la conclusión con la prueba de hipótesis de que habría diferencia significativa entre estas dos proporciones poblacionales. Proporciones poblacionales de cuentas corrientes con titulares a sociedades de la sucursal 1 y de la sucursal 2 serían, reitero, diferentes. Entonces, no estamos aquí estimando una común proporción poblacional. Es por eso que aquí no figura P barra ni Q barra, sino que directamente usamos los datos de cada muestra asumiendo de que las proporciones poblacionales son diferentes. La cuestión es que con esta expresión también se calcula, con datos de una muestra, un valor posible de la variable z con distribución normal estándar. Recurrimos nuevamente a las mismas evidencias muestrales, recuerden, recurrimos a las mismas evidencias muestrales. De la sucursal 1 se toma una muestra de 150 corrientes, de ellas 58 tienen a titulares a sociedades, como titulares a sociedades, o sea, cantidad de éxito en la muestra 1. Calculamos P sub 1, calculamos Q sub 1. En la sucursal 2 se había seleccionado una muestra de 121 cuentas corrientes, allí abiertas. Entre ellas, 83 son éxitos, o sea, 83 cuentas con titulares a sociedades. Calculamos P sub 2, proporción muestral de éxitos. En la muestra 2, Q sub 2, proporción muestral de fallo. Y aquí, lo que tenemos que estimar es el valor de delta P, la separación entre las proporciones muestrales. Nos da negativo 0,139. Luego, calculamos la estimación de la desviación estándar del estimador delta P minúscula, con esta raíz cuadrada, y llegamos a un valor de 0,063 para, reitero, el valor estimado o estimación de la desviación estándar de delta P minúscula. Con esta información vamos a la estructura de los límites inferior y superior para estimar el parámetro diferencia de proporciones poblacionales de éxitos, delta P mayúscula. Bien, la estructura es muy similar a todos los límites inferiores y superiores que hasta aquí hemos visto. Estimador más menos, un valor del estadístico, o un valor de z aquí, por las desviaciones estándar del estimador. Vamos reemplazando por sus iguales. Delta P minúscula menos 0,139 menos el valor de z. Recordemos que estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. Con ese nivel de confianza, los valores de z, o el valor de z en realidad que hay que utilizar, es el 1,96.
Aquí está, por desviaciones estándar del estimador delta P minúscula. Recordemos simplemente esto. El valor de Z por desviaciones estándar, o valor de K, en general, valor de K por desviaciones estándar del estimador, es una medida de la aproximación al error de estimación. Es decir, la posible diferencia, o hasta dónde puede llegar la diferencia entre la estimación que viene de la muestra y el verdadero valor del parámetro. Por eso queda aquí distinguido este valor, que en general es K por desviaciones estándar del estimador. La aproximación, el error de estimación, aquí sería 0,123. La cuestión es que resolvemos finalmente valor del límite inferior negativo, 0,262, valor del límite superior negativo, 0,016. Desde luego que tendríamos que llegar a este resultado. Si hemos rechazado la hipótesis de que las proporciones de éxitos eran iguales, hemos rechazado la hipótesis nula de que delta P era 0, evidentemente, al hacer la estimación por intervalo del parámetro delta P mayúscula, ambos límites tienen que tener igual signo, es decir, el intervalo, o entre el límite inferior y el límite superior de este intervalo, no queda comprendido el 0. Esto tiene que ser consistente con la prueba de hipótesis previamente realizada. En particular, en este ejemplo, ambos límites son negativos. Recordemos de que este es el intervalo de estimación de este valor. Ahora, para que el resultado de esta diferencia sea negativo, es que P sub 2 es mayor a P sub 1. Entonces, dado que hemos calculado un límite inferior, límite superior con igual signo, eso verifica de que las proporciones tendrían distinto valor. Y a su vez, al ser negativo, el signo de los dos límites, inferior y superior, deducimos de que P mayúscula sub 2 sería mayor a P mayúscula sub 1. Eso por un lado. Y después vamos a interpretar los valores. Más allá del signo, independientemente del signo, digamos, hay que interpretar los valores calculados de los límites de estimación. Ahí lo vemos en la conclusión final. Como ambos límites tienen signo negativo, se estima que la proporción de cuentas que tienen las sociedades como titulares de la sucursal 2, P mayúscula sub 2, sería mayor a la proporción de cuentas que tienen a sociedades como titulares de la sucursal 1, P mayúscula sub 1. Además, con un nivel de confianza del 95%, la proporción de cuentas que tienen a sociedades como titulares de la sucursal 2 sería mayor a la proporción de cuentas que tienen a sociedades como titulares de la sucursal 1 en una cantidad comprendida entre 0,016 y 0,262. Aquí no hay que usar el signo. Simplemente aquí estamos diciendo en qué cantidad es mayor P mayúscula sub 2 a P mayúscula sub 1 a un nivel de confianza, esta estimación de esta separación del 95%. Profe, En definitiva, como ambos signos son negativos, eso nos da a entender de que P sub 2 es mayor a P sub 1. ¿En cuánto es mayor P sub 2 a P sub 1? Ahí acudimos a los límites. Bueno, P sub 2 puede ser mayor a P sub 1 en una cantidad comprendida entre 0,016 y 0,262. ¿Está bien? profe, ¿podría volver a explicar la parte en que se rechaza la hipótesis nula y cambia la parte del estadístico? Porque la hipótesis nula, en la prueba de hipótesis, ¿no? Y bajo hipótesis nula, se suponen iguales las proporciones. Entonces, con los datos de la muestra, en realidad vos tenés que estimar una proporción. Por eso se usa esa proporción promedio, que simbolizada con P barra. Claro, Bueno, eso por un lado. Cuando rechazas la hipótesis nula, que fue lo que nos pasó aquí, tenés que pasar a estimar esto casualmente. Tenés que estimar cuál es la separación. En cuánto
es mayor una proporción a la otra, ¿se entiende? Si estás estimando eso, ya das por sentado de que son diferentes. Entonces aquí no estás estimando una sola proporción, sino que estás estimando el valor de una proporción en una población y el valor de la otra proporción en la otra población. Por eso no se usa esa proporción promedio P barra. Esa es la distinción en palabras sencillas, digamos. Gracias, profe. ¿Está bien? Además, que no es tan concluyente, con cualquiera de las dos expresiones del estadístico, el que se usa en prueba de hipótesis y el que se usa en estimación de delta P mayúscula, tanto con uno con otro, se calcula un valor de Z. En ese sentido no hay diferencia. ¿Está bien? O sea, lo que hay que prestar atención es eso. Si estás haciendo prueba de hipótesis, tenés que usar la primera versión del estadístico K. Si estás haciendo solo la estimación de delta P mayúscula, tenés que usar la segunda versión del estadístico K. Pero en ambos casos, llegás a un valor de la variable Z. ¿Está bien? Sí, profe, gracias.